Te voy a hacer dos preguntas. Si tu respuesta es negativa a las dos preguntas, puedes dejar de ver este vídeo. Una, ¿crees que te vas a realizar un empaste a lo largo de tu vida? Y la segunda pregunta, ¿crees que en algún momento también puedes tomar la opción de hacerte un blanqueamiento? Hoy voy a contestar a la pregunta que es muy recurrente de ¿en qué afectan los empastes a la hora de hacerme un blanqueamiento dental? Soy el Dr. Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. Es muy habitual que a lo largo de nuestra vida en algún momento necesitemos un empaste. Y nos preocupa aún más cuando el empaste se ve, es decir, está en una zona de sonrisa. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Se nos va a notar ese empaste si se nos va a ver diferente a nuestro color de diente? Obviamente existen muchos tipos de composite que nos permiten llegar a un buen resultado, es decir, a que no se note prácticamente nada, incluso nada, la diferencia entre nuestro diente y ese composite que hemos añadido. ¿Cuál es la forma más habitual con lo que restauramos un diente? Es decir, cuando hemos perdido materia dental por una caries o por un golpe, ¿cómo restauramos ese diente? Normalmente se utilizan composites en el que intentamos en una paleta de colores más o menos saber las tonalidades que tiene un diente habitualmente y vamos mezclando ese producto para conseguir la tonalidad más adecuada a tu diente. Es decir, el diente se va a distribuir de dos materiales básicos, que es la dentina y el esmalte. La dentina es la parte más profunda y el esmalte es la parte más translúcida. Hay composites que tienen una parte que imita esa dentina y otra parte que imita al esmalte. Vamos colocando capas. Primero, si esa carie ha afectado esa rotura a la dentina, utilizaremos composites de dentina para ir consiguiendo esa tonalidad, intentando copiar cómo era tu diente hasta conseguir el color perfecto, el color más adecuado y que se note lo menos posible. Se ha conseguido desde hace bastantes años mimetizar perfectamente el color de tu diente con el empaste que vamos a colocar. Pero ¿qué pasa cuando ese diente con el tiempo va cambiando de color? Porque esto es natural, vamos cogiendo tinciones, la dentina a veces se va oscureciendo y nuestro empaste va a seguir siendo el mismo. Es decir, también es verdad que un empaste se puede teñir, pero si está bien pulido, se vuelve otra vez a pulir y conseguiríamos el resultado inicial que se hizo en su momento. Pero si tu diente, el resto de tu diente va modificándose de color, ahí va a venir nuestro pequeño problema, que ese empaste no se modifica. Y al no modificarse, se nos va a notar esa diferencia y al final vamos a estar teniendo que cambiar ese empaste por uno nuevo que se adapte otra vez a la situación de tu diente. No obstante, imaginemos que tenemos un empaste relativamente joven, que a lo mejor tiene 2, 3 años, y decidimos hacer un blanqueamiento dental. Nuestros dientes se han puesto un poquito más oscuros, queremos blanquear. ¿Se nos va a blanquear ese empaste que acabamos de colocar o que hemos colocado hace unos años? No. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el resto del diente se nos va a blanquear, pero la zona donde hemos empastado va a seguir el mismo color, porque el empaste no blanquea, no cambia. El empaste convencional, el composite convencional no se modifica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Blanquear el diente cuando tuviéramos el tono que nos gusta, cambiar esos composites, si se notaban muchas veces que se notan menos y decimos, venga, pues vale, pero si ya vemos la diferencia clara, entonces lo que hacíamos después del blanqueamiento es retirar esos composites antiguos y volver a empastar los dientes con el color que hemos obtenido con el blanqueamiento. Esta es la respuesta que básicamente te va a dar cualquier dentista. Ahora te voy a dar una información que te va a sorprender, tanto como me sorprendió a mí en su momento. Y es que ahora existen composites que se pueden mimetizar, le llaman composite camaleón, es decir, se modifican su tono y su color dependiendo del diente, dependiendo del sustrato. Pues resulta que tenemos el otro día, se pasaron por mi consulta unos compañeros y me presentaron este composite, Vitra. Y me dijeron, doctor, tenemos dos tonalidades básicas, una más clara y una más oscura. Yo lo miro y digo, ¿y el resto? Me dijeron, no, esto es lo que hay. Este composite resulta que cuando usted lo va colocando, dependiendo un poquito si es un diente muy claro o un diente un poquito más oscuro, el mismo composite, por su composición, va a ir cogiendo tono del propio diente donde estás empastando. Claro, de entrada digo yo, esto es un poco curioso porque no me cuadra. Es que lo que nos pasa cuando llevamos años haciendo lo mismo, nos vienen con algo relativamente nuevo y desconfiamos. Entonces me dijeron, mire, doctor, ningún problema. Le vamos a dejar los composites, usted lo prueba y me dice qué tal le va. Claro, acto seguido yo hice esta pregunta, ¿vale? Si es un composite que se adapta al color del diente y no al revés, si yo, por ejemplo, a este paciente le blanqueo en un futuro, el composite debería también de modificarte si tiene ese principio. Y me dijeron que efectivamente, que incluso después de haber hecho ese composite podías blanquear los dientes y ese composite debería de coger el tono. ¿Qué pasó? ¿Cuál es mi sorpresa? ¿Qué ocurrió cuando probé estos composites? ¿Son de verdad lo que decían? He hecho la prueba con un paciente. De hecho, lo que ya tenía que reconstruirse era muy poquita cosa, pero era muy interesante. No lo iba a empastar
un diente completo que empastar solamente un trozo, porque si empastamos un trozo, vamos a ver, todavía vamos a poner más en compromiso a ese material. Vamos a ver dónde acaba su diente y dónde empieza nuestro composite nuevo. Con lo cual, en la zona donde ya tenía que hacerse el empaste, fue cuidadosamente elegida por eso, para ver un poquito cómo resultaba en condiciones lo menos óptima posible. La restauración era en un incisivo lateral y luego era entre medias de los dos incisivos centrales. Así veíamos entre medio de los incisivos centrales el hueco de fondo de boca, a ver qué tal se comportaba ese composite, y en la zona incisal del lateral ver un poco dónde hemos puesto el empaste y cómo continúa con su diente. Y como vais a ver en el vídeo, el procedimiento es cómo se realiza un empaste totalmente de forma habitual. Primero, como veis, se coloca primero el ácido, que es una zona para grabar un poquito lo que es la zona del esmalte, crear una microporosidad para que luego ese empaste no se caiga. Luego se coloca una capa de adhesivo que entra dentro del esmalte y luego poco a poco vamos poniendo las capitas de nuestro composite, del composite vitra, del composite camaleón, que se supone que va a coger el tono del diente. Como veis, se va empastando de forma normal. Entre capa y capa veis esa luz azul, eso es para polimerizar. ¿Eso qué significa? El empaste entra de una forma plástica, blandita, maleable, para poder hacer la forma que uno desea, y luego con esa luz lo que hace es que se endurece, se polimeriza. Coge todas las propiedades básicas y ahí es donde, según la marca comercial, nos indica que va a ir cogiendo el tono de nuestro diente. ¿Cuál es mi sorpresa? Igual que la vuestra. ¿Notáis alguna diferencia? Y dirás, bueno, claro, ha cogido un composite con el color de su diente y lo han empastado y ya está. Es que no es así. Es que el color que traía, no sé si se aprecia, pero el color es como muy blanco. O sea, yo no sé el color que esta chica en un principio tenía en su diente, ¿no? Con lo cual, sorprende que a la hora de cuando polimeriza y estáis viendo el resultado, no se nota nada. Me llamé y dije, oye, me pareció eso sorprendente, me pareció algo, por lo menos, evidentemente, quiero hacer más casos, quiero probarlo más y en condiciones más desfavorables. Estos dientes eran relativamente claritos, bueno, bastante buenos en ese sentido, pero es que es verdad que hemos terminado de hacer el empaste y de momento no se nota absolutamente nada. Vamos a continuar ahora con la parte más difícil, la parte más interesante. Este composite se va a modificar de color cuando blanqueemos a nuestro paciente, cuando blanqueemos los dientes de nuestro paciente. Vamos a verlo. Hicimos un blanqueamiento combinado, es decir, primero le hicimos unas férulas y mandamos a la paciente a empezar a blanquearse ella en casa sus propios dientes durante 15 días. Durante esos 15 días la paciente estuvo blanqueándose en casa y luego vino a clínica para hacer un blanqueamiento con una dosis mucho más potente que ese blanqueamiento de clínica. Y este fue el resultado. Es cierto que no es un caso muy espectacular, no es el típico caso de un color muy oscuro en que haya modificado un color bastante claro, como es esta chica, una chica joven con los dientes bastante claritos, y sí que hay un cambio, pero claro, por mucho que blanquee, no va a blanquear, no va a haber una diferencia grande con lo que ya tenía, pero sí que veis en las fotos y en el vídeo que sí que hay un cambio con el color. Lo que nos interesa es que si ese empaste se ha modificado, me da igual, en este caso esta chica tenía una 2, que es una gama de color, y pasó a una 1, se le blanqueó a una 1, que no está mal, consiguió un tono. Pero lo increíble, como estáis viendo, que el empaste cogió el mismo tono. Con lo cual me da un poco igual si es de un poco más oscuro o un poco más claro, la cosa es que efectivamente funciona el hecho de que ese empaste, que en los empastes convencionales no ocurre, sí que es verdad que coge el tono que el diente va cogiendo. Es decir, se va modificando ese diente y el empaste se va adaptando. Y esto que estamos hablando de un blanqueamiento. Imagínate con los años, el envejecimiento propio de los dientes, ese pequeño oscurecimiento, ese empaste, me da a mí la sensación de que vaya adaptándose bien a los cambios cromáticos de nuestro diente. Con lo cual lo considero un gran avance. No obstante, en nuestro primer caso con este composite, queremos hacer más casos e ir comprobando en condiciones más adversas, es decir, en dientes más oscuros y en cambios más radicales de color, para ver realmente y testar hasta qué punto nuestro empaste camaleón funciona y en qué grado. Pero de momento con este caso, como veis, los resultados han sido bastante aceptables. Te agradecería muchísimo que si habéis utilizado o os han puesto algún tipo de empaste camaleónico, que me lo pusieras en los comentarios, porque así también obtengo un feedback de qué tal os está resultando este tipo de composite tan curioso. Así que espero que esta información, si alguna vez necesitas hacerte un empaste que tenga un compromiso estético, que se vea, que te sirva de solución, que te sirva para que lo preguntes e indagues que existen. Si te ha gustado el vídeo, le das a un me gusta y continuamos hablando de odontología.